Yo realmente ahí nos ponemos de acuerdo por Juanito en meternos en muchos proyectos culturales, pero eso no quiere hablar como de una transformación política en industria,
Aló, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, les entregaron, ¿no es cierto?, los resultados de la segunda entrega, ¿no es cierto?, del proyecto, ¿sí? Se lo subieron, ¿no? ¿Alguien me puede contestar si les subieron la entrega del segundo proyecto? ¿Cómo? Yo al menos no he mirado todavía, la verdad. ¿Alguien sabe si se entregó la segunda entrega? Yo lo terminé el fin de semana, así que no se lo han subido. Oh, Salo. Voy a ponerlo de inmediato. Ya. Fucha máquina. Subiste. Ya, este viernes, lo que yo voy a hacer es dedicarle algún tiempo al proyecto para el informe final y para presentación final. En términos de decirle, explicarme un poco más. Yo les subí la rúbrica, cuáles son más o menos los contenidos que uno espera que estén, porque si no lo que va a ocurrir es que vamos a quedar pendientes todos, o la mayoría, me he pasado otros años. Entonces, alguna de las clases, puede ser la segunda o la primera, no estoy seguro, voy a dedicar un tiempo a lo que es el trabajo final. ¿Ah? ¿Vieron la rúbrica que les subí? Supongo que sí. Y le acabo de escribir a Salo para asegurarme de que, preguntarle por qué no ha subido los resultados, que los terminamos. Yo me tocó corregirlos el fin de semana. Vamos a la materia. Estamos en riesgo, materia que entra en la tercera prueba. Espero que les vaya mejor que en la segunda. Les comento que hubo 2 alumnos que fueron sorprendidos copiando y que fueron suspendidos del curso. Obviamente el tema está en proceso todavía, así que insisto en la ética, en el comportamiento. Bueno, estamos en riesgo, análisis de riesgo, y ahí lo que vimos es el análisis de riesgo de la perspectiva individual. Es decir, ustedes están frente a un proyecto y es como si toda su plata la ponen en un solo proyecto. Entonces, ¿cómo hago el tratamiento de riesgo? Y vimos desde lo más simple, que era un análisis de sensibilidad, donde yo modifico una variable, a un análisis más complejo, donde yo supongo que hay variables que son variables aleatorias, que yo tengo historia, y por lo tanto puedo construir una función de distribución en torno al valor medio. Entonces, tengo la varianza, tengo la esperanza matemática, ¿no es cierto?, de esa variable, e incluso tengo la covarianza, cómo se correlaciona ese comportamiento con alguna otra variable que tiene que ver con el flujo de caja. Y hay herramientas muy simples que lo que hacen, como Crystal Ball y otras, que lo que uno hace es que si uno pone las variables aleatorias con su función de densidad, y esos programas te dan la opción de escoger la función que tú quieras. Puedes tener una triangular, una Gauss, etcétera, distintas funciones. Y pones la fórmula, y lo que empieza a hacer es genera simultáneamente números aleatorios sobre la base de esa función de distribución de cada una de las variables y las covarianzas.
Y lo que hace básicamente el proceso de simulación es generar rápidamente 1000, 1500 veces, digamos, y eso te permite construir la función de distribución o la función de densidad de probabilidades, en realidad, del flujo, del valor presente, directamente el valor presente. Entonces uno se puede ahí hacer preguntas como cuál es la probabilidad de que el valor presente sea menor o igual que tanto, que tal valor. ¿Ah? Y ese es un análisis más sofisticado para un proyecto individual, pero a uno le permite jugar con distintas variables aleatorias y sus correlaciones. Entonces, esto supera los problemas que tiene el análisis de sensibilidad, sin duda. Incluso el análisis de escenarios, donde uno construye escenarios, incluso con algunas probabilidades, pero no es capaz de gestionar, ¿no es cierto?, de una manera adecuada la interrelación entre las variables. Esto se conoce como simulación de Monte Carlo, y es una manera de abordar el tema. También vimos que uno puede, cuando identifica variables críticas, uno puede secuenciar decisiones de inversión o de preinversión y usar árboles de decisión. ¿Ah? Vimos cómo uno usa un árbol de decisión y lo resuelve de atrás hacia adelante. Esto lo han visto en cursos de operaciones algunos de ustedes, y así puedes saber qué es lo que te conviene hacer. Los árboles de decisión son importantes cuando uno dice, mira, yo tengo incertidumbre en la tecnología, voy a hacer un pilotaje, y el pilotaje me cambia las probabilidades de distintos eventos. Entonces ahí hay un valor de la información. ¿Ah? ¿Cuál es el valor de la información? A través de los árboles de decisiones, claramente uno puede determinar cuál es el valor de la información. Hicimos también un análisis, o introdujimos un concepto de riesgo relativo. Hay un concepto de riesgo relativo que se conoce como coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación lo que hace es la varianza dividida por la esperanza matemática. ¿Ah? Y uno puede ver que hay proyectos dominantes, ¿ah?, que tienen en el fondo menor varianza y mayor valor esperado. Entonces el coeficiente de variación da una herramienta para poder analizar el riesgo de distintos proyectos. Pero vamos a el tema más realista. Déjenme un segundito, compartir. Y es que, sobre todo si ustedes están en una empresa en marcha, y ustedes tienen que evaluar proyectos, ¿ah? Ustedes tienen que evaluar proyectos. Supongamos incluso que esa empresa puede ser la papelera, CMPC, OPEC, o sea, empresas que se transan en bolsa. Entonces, ¿cómo hago yo para definir o hacer el tratamiento de riesgo? ¿Puedo considerar un proyecto, por ejemplo, cuando Celulosa Arauco decide hacer una línea de producción nueva de fibra para vestuario, pero que la fibra, en vez de ser nylon sintético, es fibra forestal? ¿Cómo evalúo ese proyecto desde la perspectiva de la empresa Arauco o del grupo Copec, por ejemplo? Que es distinto a una situación donde yo tengo un inversionista nuevo, un emprendedor que va a hacer su proyecto y quiere evaluar el proyecto específico y va a poner todas sus lucas y su tiempo en ese proyecto, que es el análisis de riesgo individual. Acá de lo que estamos hablando es que uno va a tomar capital y va a invertirlo en este proyecto con un esquema de financiamiento corporativo. Ya voy a explicar a qué me refiero con esto. Entonces, en el tema de riesgo individual ya lo vimos, 6 metodologías distintas,
y yo veo cada proyecto separado, independientemente de una cartera. Ahora, cuando yo tengo una cartera de inversiones, yo soy un inversionista que pongo acciones en Copec. Tome Copec porque es un holding y tiene mucha también diversificación. Ahí yo pongo acciones en Copec o pongo acciones en Ripley o en Falabella, y también tengo otro poco de acciones en, qué sé yo, en Sonda. Un inversionista lo que hace es que tiene una cartera de inversiones, y dependiendo probablemente de su horizonte en el cual está invirtiendo, cuántos años, y también de su perfil de riesgo, él va a invertir más o menos en instrumentos de riesgo variable, de renta variable, acciones, o en instrumentos de renta fija, bonos del gobierno, bonos corporativos. Entonces, cuando uno de esos inversionistas que está con una cartera de inversiones elige un proyecto adicional, ese inversionista en realidad lo que tiene que ver no es la varianza del proyecto propiamente tal, sino cómo el proyecto afecta la varianza de su portafolio. En otras palabras, en el caso de Copec, supongamos que yo tengo acciones de Copec, y Copec va a invertir plata en una nueva línea de negocio, que es el área de Arauco, que es de Copec, ¿no es cierto? En la celulosa Arauco, en la línea de fibra sintética, fibra forestal para el sector vestuario. Entonces yo tengo que ver cómo, de alguna manera, el riesgo que incorpora ese proyecto a esa acción me va a influir en la varianza del portafolio total. Entonces, esto que le estoy diciendo es muy importante. Hay algunos alumnos que hicieron finanzas, pero la mayoría no lo ha hecho, y muchos no lo van a hacer porque son ingenieros civiles de otras carreras. Entonces aquí estamos entrando en elementos de la teoría de finanzas. Y existen una metodología desarrollada para poder evaluar el riesgo que incorpora, ¿no es cierto?, un proyecto o la compra de una acción desde la perspectiva de un portafolio. Y tenemos que, como ustedes van a ser, muchos de ustedes ingenieros en empresas, y algunos en empresas grandes, que en realidad le tienen que generar valor a aquellos que financian los proyectos. ¿Quiénes financian los proyectos? Cuando se hace un proyecto con financiamiento corporativo, y déjenme hacer una disquisición acá en un concepto que tiene dos tipos de posibilidades. Cuando yo trato de financiar, ¿no es cierto?, el financiamiento de una inversión, ¿sí?, y el financiamiento de una inversión y las empresas lo pueden hacer de dos maneras distintas. Puedo hacer lo que se conoce como financiamiento corporativo, ¿ah?, corporativo, que es una modalidad, o puedo hacer otra modalidad que se conoce como financiamiento de proyecto. Financiamiento de proyecto. En inglés, ustedes a lo mejor lo han oído hablar, se le conoce como Project Finance. Esta segunda modalidad se conoce como Project Finance, y el otro se conoce como Corporate Finance. ¿Hay alguno de ustedes que haya hecho finanzas? ¿Que haya tomado un curso de finanzas ya? ¿Nadie ha tomado un curso de finanzas? Sí, profe. ¿Y les enseñaron la diferencia entre financiamiento corporativo y financiamiento de proyecto? No sé, no estoy tan segura.
No estás tan segura. Bueno, deberían, ¿no? Deberían. Bueno, el financiamiento corporativo es cuando uno tiene una empresa que tiene su balance, ¿eh? Tiene su balance, ¿no es cierto? Y en el balance aparece acá la deuda. Cuando empezamos flujo de caja vimos esto. Aquí aparece el patrimonio y aquí están los activos. Y los activos son algunos activos circulantes, otros son activos fijos, que son las inversiones que uno va haciendo. ¿Ah? Entonces la empresa lo que muestra el balance es una foto que se toma cada 3 meses o en diciembre de cada año, donde uno ve de todos sus activos cómo los está financiando. Entonces, en esta empresa, que es una empresa en marcha, se les ocurre tener un proyecto que requiere una inversión I barra. Entonces, cuando yo hago financiamiento corporativo, lo que esa empresa normalmente tiene es que usa sus recursos de patrimonio y deuda para financiar y agregarle al activo esa inversión. Le agrega al activo. Entonces, en el fondo, lo que está haciendo la empresa es que usa su capacidad de levantar capital de los accionistas, que son muchos, del mercado de capitales, muchos accionistas, y deuda, que puede ser un bono, puede ser crédito bancario, varios bonos. El bono, a diferencia del crédito bancario, ¿no es cierto?, uno genera una obligación directamente con las personas o instituciones que ahorran. En cambio, el crédito bancario, el que toma la responsabilidad de pagar el ahorrante es el banco, perdón, y le da un crédito a la compañía. Pero cuando yo uso este tipo de financiamiento corporativo, ¿ah?, de alguna manera lo que está ocurriendo es que la compañía, con su balance completo, ¿ah?, responde por el proyecto. Entonces yo no tengo separado a unos inversionistas que me están financiando específicamente el proyecto. Yo le puedo poner incluso todo como capital inicialmente y me financio con una mezcla que es deuda y patrimonio, que es la forma en que se financia la empresa. Normalmente el supuesto que se hace es que uno mantiene la relación de deuda versus activo, la mantiene constante. ¿Ah? Entonces, en el fondo, si uno eso lo mantiene constante, ¿no es cierto?, si eso es una constante, significa que yo mis proyectos los voy a ir financiando, emitiendo acciones y colocando deuda a la medida que voy creciendo. ¿Ah? Entonces, yo sé si mi empresa se financia en un 60% con deuda y un 40% con capital, yo sé que tengo que, para evaluar, ¿no es cierto?, este proyecto, considerar que yo tengo que ser capaz de pagar la deuda y darle también el retorno que merecen los accionistas. Cuando hablamos de deuda versus capital, lo que ocurre es que los acreedores de la deuda, en caso que le vaya mal a la empresa, tienen preferencia en pagarse ellos. Entonces, ¿respecto de quién? De los accionistas. Entonces, si le empieza a ir muy mal, lo que va a ocurrir es que el patrimonio, es decir, lo que le queda a los accionistas, va a ir reduciéndose. Pero la deuda tiene seniority, así se habla, seniority. O sea, tiene privilegio, preferencia sobre el pago de los accionistas. ¿Ok? Y por lo tanto, los tenedores de deuda están dispuestos a otorgar financiamiento a una tasa de interés más baja que los tenedores de capital. ¿Por qué más baja? Porque el riesgo de que a mí no me paguen es mucho menor, porque hay un colchón
que es el patrimonio. Entonces, si la empresa le va mal y los flujos son menos de lo esperado con sus proyectos, igual está el colchón, ¿no es cierto?, del patrimonio. Entonces me voy comiendo el patrimonio, pero le pago la deuda. Claro, puede llegar un evento en que ya no queda patrimonio y no tengo plata para pagar. Pero incluso en ese escenario se genera una quiebra o un acuerdo extrajudicial con los acreedores. Y ellos toman posición de todos los activos. O sea, todos los activos quedan, digamos, disponibles para el pago de la deuda. Entonces, ese es el tipo de financiamiento que llamamos corporativo. ¿Se entiende lo que es financiamiento corporativo? ¿Hay dudas? ¿Dudas? No hay dudas. No, profe. Ya. El segundo tipo de financiamiento se llama Project Finance. Y donde lo que yo hago es que le saco una gotita de capital líquido a la compañía de acá y la llevo afuera. Llamo una compañía nueva. ¿Eh? Le vamos a llamar nueva compañía o New Company. New Company. Y esta compañía tiene que poner unas inversiones en un activo de New Company. Y el compromiso de la empresa madre es poner patrimonio, pone una cierta cantidad de capital. Y obtiene una deuda para el financiamiento del proyecto. La diferencia con la otra deuda es que esta deuda en Project Finance solo tiene disponible para pagarse los flujos del proyecto, no el conjunto de todos los flujos de la compañía. Pensemos en Copec, que es el que le pasó el financiamiento a Arauco para que hiciera su empresa de fibra textil. ¿Qué es lo que tiene Copec para respaldar cualquier endeudamiento? Todas las estaciones de Copec, toda la inversión que tiene en celulosa, toda la institución que tiene inversión en aserradero, toda la inversión que tiene en el sector pesquero. O sea, está súper diversificado. Por lo tanto, cuando yo hago un proyecto nuevo que ocupa un porcentaje pequeño de todos los activos de la compañía, en realidad los acreedores dicen, bueno, me importa cómo le va el proyecto, sí, pero en realidad tengo para pagarme todos los otros flujos, y son actividades con historia larga. En cambio acá, si yo hago este proyecto de fibra textil en una nueva compañía, Textil Forestal S.A., una nueva compañía, lo único que nosotros hicimos es que le pusimos 30 millones de dólares de patrimonio, limited liability se llama en teoría financiera. O sea, hay un compromiso limitado de la empresa madre. ¿Cuál es ese compromiso? Los 30 millones, nada más. Y la deuda, 50 millones de dólares. Entonces tengo 80 millones de dólares de inversión. ¿Con qué se paga esa deuda? Con los flujos que genera el proyecto. Punto. ¿Y qué tiene como colchón? Tiene como colchón los 30 millones de dólares que le puso la empresa madre. Bueno, muy complicado para mí financiar eso. Hay mucho riesgo. Además, yo no conozco la tecnología. Usted me está prometiendo que va a producir tanta cantidad de fibra y se va a vender a tal nivel, bla, bla. Entonces, normalmente en el financiamiento de proyectos, lo que hace la empresa madre es que le da una garantía a esa empresa filial. Le da una garantía y le dice, mira, yo voy a tratar de reducirte un riesgo, voy a usar todo mi patrimonio, todo mi balance, Copec va a usar todo su balance, para respaldar lo que se conoce como el completion risk, el riesgo de completar el proyecto, que es la fase de mayor riesgo.
Hay riesgo tecnológico, hay riesgo de los permisos, la inversión. Entonces, yo me comprometo que esto va a funcionar con estos estándares. Entonces, hasta que yo no demuestro que funciono con esos estándares, hay una garantía de la empresa madre, pero cuando se terminó y funcionó con los estándares, ya no tengo yo un compromiso de mi balance. Si yo mantengo un compromiso y lo trabajo de esa manera, en el fondo estoy de alguna manera afectando el riesgo de mi negocio. ¿Por qué uno hace a veces project finance en vez de hacer financiamiento corporativo? El financiamiento corporativo es más barato que el project finance. Bueno, porque a lo mejor uno no quiere sumarle tanto riesgo al negocio que tiene y quiere como apostar unas fichas a un nuevo negocio. O a lo mejor tiene otros socios que también aportan capital y tecnología y no tiene sentido que yo lo respalde con todo mi capital. Cada uno pone lo que corresponde, entonces yo acoto el riesgo que estoy corriendo y lo que estoy colocando y lo valoro adecuadamente. Entonces existen las dos cosas, Project Finance y existe Corporate Finance. Por ejemplo, las concesiones de obra pública, normalmente las empresas que las promueven los financian en Project Finance. Entonces ellos ponen capital y van al mercado de compañías de seguros de vida que compran bonos a 20, 25 años para las rentas vitalicias. De esa manera ellos financian las rentas vitalicias. Bueno, esto es la diferencia entre Corporate Finance y Project Finance. Déjenme borrar, entonces ahora podemos seguir avanzando. Ok. Ya. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es analizar una situación en que hay un inversionista que tiene un portafolio que está diversificado para disminuir los riesgos. Ese inversionista no quiere poner los huevos todos en el mismo canasto. Entonces la pregunta es si la varianza de ese portafolio yo la puedo reducir significativamente, y eso lo vamos a mirar. Entonces, lo interesante es que cuando tenemos que los inversionistas invierten en portafolios y las empresas que realizan sus proyectos los financian, muchos de ellos, en un esquema de financiamiento corporativo, es decir, levantando capital y levantando deuda del mercado de capitales. Entonces la pregunta que se hace es, ¿qué tasa de descuento? ¿Qué R, cuando voy a calcular el valor presente, yo voy a considerar cuando en realidad yo voy a estar levantando los recursos de deuda y de capital? Entonces, y la voy a estar levantando de inversionistas que tienen portafolios de inversiones. ¿Ah? Entonces, acá nos vamos a meter. ¿Se acuerdan que cuando vimos el tema del riesgo individual, una de las propuestas era suba la tasa de descuento, súbala arbitrariamente? Entonces acá nos vamos a meter en un tema en que vamos a ver que el mercado me da información valiosa respecto a qué tasa de descuento yo debo considerar para el proyecto. ¿Ah? Y vamos a mirar dos casos. Vamos a mirar, al igual cuando hicimos el flujo de caja, el financiamiento de una empresa sin deuda, para lo cual vamos a usar un modelo que viene de la teoría financiera, que se llama el Capital Asset Pricing Model, el modelo de activos, de precio de activos de capital. Ese es un modelo que se pasa en finanzas, pero yo se lo voy a pasar acá. ¿Eh? O una empresa con deuda, donde yo tengo que usar una fórmula distinta. Una opción
es usar lo que se conoce como el WACC. ¿Alguien ha oído hablar lo que es el WACC? No es el WACC, no, el WACC. ¿Alguien ha oído hablar de lo que es el WACC? Sí, ¿Nadie? profe. ¿Qué es lo que es el WACC? ¿Qué es lo que O es? sea, lo escuché, pero ya no me acuerdo. Claro, bueno, aquí vamos a recordarlo. Y ojo que este tema se va a preguntar, y en la vida profesional uno tiene que saber lo que es el KPM y el WACC. Esto se usa. El WACC es un promedio ponderado del costo de deuda y el costo de capital. ¿Se acuerdan cuando les decíamos que en el Corporate Finance uno levanta deuda y capital? Entonces uno tiene que ver una tasa de descuento, ¿no es cierto?, que considera ambos factores, la deuda y el capital. Y hay otro método que lo vamos a mirar también, que se llama del residuo patrimonial. Entonces, partamos con el KPM. Partamos con el Capital Asset Pricing Model. Bueno, aquí esto lo que supone es que hay un inversionista que tiene una opción de invertir en una cartera de proyectos o acciones o instrumentos financieros, hablemos más genéricamente, instrumentos financieros, de los cuales tienen riesgo. Todos los instrumentos financieros tienen algún riesgo. Digamos que hay unos que uno dice que son libres de riesgo, y normalmente en un país se considera como libre de riesgo. ¿Qué considerarían ustedes un instrumento libre de riesgo? ¿Y qué sería un instrumento financiero libre de riesgo? ¿A alguien se le ocurre cuál podría ser un instrumento financiero libre de riesgo? Comprar un activo inmobiliario, no, pues no está libre de riesgo. Yo lo voy a arrendar y el arrendatario se me puede ir, pueden caer el precio de los arriendos, eso no está libre de riesgo. Comprar acciones de Copec tampoco está libre de riesgo, las acciones cambian, varían los valores. Yo puedo invertir en cuando está alto y después lo vendo cuando está bajo, perdí plata. ¿Qué es lo que sería un instrumento que está libre de riesgo? ¿No? ¿Nadie sabe? Normalmente, ¿qué se considera un instrumento libre de riesgo? Los instrumentos libres de riesgo podrían ser un bono de gobierno, Ricardo Reyes lo está diciendo. Un bono de gobierno, el bono del tesoro, de la tesorería, se considera un instrumento libre de riesgo, efectivamente. O un bono del Banco Central se considera un instrumento libre de riesgo. Entonces, nosotros tenemos en un extremo un instrumento que no tiene riesgo en términos de crédito, de que me vayan a pagar, y tiene una tasa de interés que vamos a considerar como la tasa de interés libre de riesgo. Pero tengan cuidado con este concepto de libre de riesgo, porque muchas veces uno se equivoca. Si uno compra un bono de la Tesorería Nacional de la República, ¿ok? Ese bono, por ejemplo, me ofrece una cuota constante por N años. Ustedes saben de teoría financiera que si yo pagué B sub T por ese bono y me da una cuota, acá hay implícito por N años una tasa de interés R. Una tasa de interés R. Sí, obvio. Es cuestión de hacerlo con Excel. Yo pongo el valor presente, que es el monto que lo compré, pongo la cuota, el número de periodos, y obtengo de vuelta la tasa de interés implícita. ¿Correcto? Pero ya tengo el bono. Entonces uno dice, este bono, este instrumento que dura 15 años, ¿es libre de riesgo? Bueno, el valor del bono, BT, va cambiando en función del tiempo, porque es igual al valor presente de los C, 1 más R,
desde el momento 1 o del momento t, perdón, hasta el momento n. Es decir, lo que le queda al bono por pagar. Y la tasa de descuento, lo que ocurre, que la tasa de descuento de un bono es que si la tasa de interés sube, por ejemplo, cuando anunciaron que iban a retirar el 100% de los fondos de pensiones, ¿qué ocurrió en el mercado? ¡Pum! La tasa de interés subió. De hecho, las tasas de interés hipotecarias subieron un 10%. Entonces, si sube R, aunque no ha cambiado el cupón que me van a pagar, un cupón C constante, me van a pagar el mismo cupón. Todos los años me quedan N igual 15 y estoy en el año 5, me quedan 10 años. Pero como R subió, el valor del bono cae. ¿Ah? Entonces sí tiene un riesgo si yo quiero vender ese instrumento. Si yo lo quiero para quedarme los 15 años, voy a obtener lo que me ofrecieron. Voy a obtener un cupón constante del mismo valor por 15 años. Pero desde el punto de vista de la valoración en cada instante de la inversión que yo hice, eso que era sin riesgo de crédito, porque era un título del gobierno, tiene un riesgo de tasa de interés, que si sube la tasa de interés en el mercado, el valor del bono cae. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Duda? Entonces, por un lado tenemos la tasa libre de riesgo. Bueno, ¿cuáles son los supuestos de este modelo? La verdad es que son supuestos un poco firmes. Es una pena que la teoría de finanzas no haya desarrollado modelos un poquito más realistas, pero es lo que hay nomás. Y vamos a tener que trabajar con lo que hay. ¿Quieren saber ustedes cuál fue la votación final de Perú en Chile? ¿De los chilenos peruanos, de los peruanos en Chile? ¿Saben ustedes o no? ¿Han estado siguiendo la elección en Perú o no? ¿Alguien la ha estado siguiendo o nadie? Nadie. Usted sabe lo que está en juego en Perú. En Perú tenemos la desgracia que están, por un lado, una candidata, hija de un dictador, que está acusada de corrupción y de haber estado involucrado en derechos humanos, de extrema derecha, y por otro lado, un monigote de un líder de ultraizquierda, que todavía cree que estamos en los años 60 de la Guerra Fría y la lucha de clase, en que va a estatizar todo, y esas son las dos opciones del pobre Perú. Había un autor, creo que fue Vargas Llosa, premio Nobel, que decía, ¿cuándo se jodió el Perú? Se jodió el Perú 6 presidentes, todos acusados de corrupción, todos. Uno en la cárcel, otro prófugo, otro suicidado cuando le informaron que se iba a la cárcel. ¿Qué ocurre cuando hay algo así en una sociedad? La confianza de la gente en sus instituciones se destruye, en la política, en los partidos políticos, y terminamos con caudillos de lo peor. Por eso que da mucha pena lo que está pasando en Perú. Bueno, los peruanos votaron en Chile 56% por Fujimori y 44% por Castillo. Bueno, es un alto que les hago en esto. Bueno, ¿cuáles son los supuestos de esta teoría? Del Capital Asset Pricing Model. Acá están los supuestos. Hay alumnos que me decían que esto lo vieron mejor en evaluación de proyectos que en finanzas, pero bueno, será así. Supone que los inversionistas son aversos al riesgo. Ya lo vimos el concepto. Eso significa que cuando ponemos la utilidad en función del ingreso, esta es cóncava. O sea, si yo gano 1 millón de pesos y me dan 100 lucas más,
la utilidad adicional que genera es mucho mayor que si yo gano 4 millones me dan 100 lucas más. Eso implícito implica aversión al riesgo. Y lo vimos, ¿no es cierto? Y vimos el concepto de equivalente cierto, cómo esa persona está dispuesta a cambiar un activo riesgoso por un activo sin riesgo y está dispuesto a sacrificar en valor esperado. Eso se llama el premio por riesgo. La diferencia entre el valor esperado de la lotería o del proyecto riesgoso y el equivalente cierto es el premio por riesgo. Entonces, supuesto número 1, son aversos al riesgo. Segundo, ellos maximizan la utilidad esperada. Y de hecho la pueden maximizar con un horizonte intertemporal, ¿no es cierto? Yo maximizo la utilidad esperada en un horizonte largo, y yo puedo maximizarla al final del periodo en que estoy tomando decisiones de inversión. Todos tienen la misma frontera eficiente. ¿Qué significa eso? Que todos los inversionistas, si yo pongo acá, déjeme ver si lo hice así o lo hice al revés, espérenme un segundito, la varianza y el retorno, y pongo a todas las inversiones posibles, déjenme un segundo. Es que a veces pongo una para un lado y otra para el otro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No? ¿Va? No, varianza la puse arriba. Ya, listo. La varianza arriba. No, acá está, la esperanza matemática. Ya. Entonces, si yo pongo acá, déjenme escribir. Si yo pongo la esperanza del valor del retorno, y aquí yo pongo la varianza del retorno, o la desviación estándar, si quieren, cualquiera de las dos, yo voy a tener un mapa de opciones, muchas opciones, muchas alternativas. Y voy a tener unas que son libres de riesgo. Ya me dijo un alumno cuáles eran esas que no tenían desviación estándar, que son los bonos del gobierno. ¿Ok? Entonces, lo que estoy diciendo es que todos los inversionistas enfrentan este mapa con estas posibilidades de inversión en distintas acciones y en estos bonos del gobierno. La frontera eficiente, piensen ustedes, aquí hay ciertas inversiones que dominan unas sobre otras, ¿no es cierto? Si yo puedo tener más esperanza de ganancia y la misma varianza, voy a irme a esa frontera. Entonces aquí hay una frontera que es eficiente. Y lo que estamos diciendo es que todos los inversionistas enfrentan la misma frontera eficiente de oportunidades. Obviamente en la frontera, si yo tengo más expectativa de retorno, estoy dispuesto a tomar mayor riesgo. Entonces la frontera eficiente tiene esa forma, ahí, más bien así. Así tiene la frontera eficiente. Entonces todos enfrentan esa frontera eficiente. Cada portafolio que yo escoja, yo puedo hacer una mezcla de distintas inversiones, ¿no es cierto? O está caracterizado por una media, una esperanza y una varianza. Existe una tasa libre de riesgo. Déjenme borrar para hacerlo más bonito. Existe una tasa libre de riesgo. Lo voy a hacer acá. Ahí. Cuando hago en clases, obviamente, esto lo hago en el pizarrón. Pero entonces aquí tengo la esperanza de retorno. Y aquí tengo la desviación estándar del retorno. Entonces tengo una tasa libre de riesgo, que le vamos a llamar RF. ¿Por qué? Porque todos los libros están muchos en inglés, los de finanzas, y F, free of risk. Esa es la tasa libre de riesgo, ¿ya? Entonces RF es una tasa a la cual yo puedo pedir prestado y prestar. Eso es un supuesto fuerte, porque normalmente uno puede invertir a la tasa de libre de riesgo,
pero es difícil que le presten a esa tasa. ¿Ah? Normalmente hay un spread entre la colocación y la captación, ¿ya? Pero ese es el supuesto que tiene el modelo para simplicidad. Entonces yo puedo prestar y pedir prestado esa tasa RF, libre de riesgo, acá, justo en la esquina donde no hay desviación estándar. Todos los activos son transables y se pueden comprar y vender en el mercado y son divisibles. Yo puedo tener 100 millones de pesos de una acción o puedo tener 1 millón de pesos de una acción. ¿Ah? Entonces yo los puedo dividir. Entonces no tengo problema, entonces puedo trabajar con derivadas. ¿Ah? No hay costos de transacción, es decir, hay información perfecta y el ir y comprar casi no tiene costo de transacción. ¿Ah? Como que los corredores de bolsa funcionan sin cobrar comisión casi. ¿Ah? Pero eso es el supuesto del modelo y todos están dispuestos a invertir y tienen información perfecta y no hay impuestos ni regulaciones. Esos son los supuestos que tiene este modelo, ¿ah? Que son supuestos fuertes, pero sirven como una referencia para poder entender ciertos conceptos que son interesantes de tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, eso es... hay otros supuestos adicionales, que es que los individuos, si yo tengo una función, ¿no es cierto?, un gráfico, en que yo tengo, como decíamos antes, la esperanza de retorno y las desviaciones estándar del retorno, hay curvas de indiferencia para los inversionistas, que normalmente van a tener esta forma. Es decir, los inversionistas están dispuestos a tomar mayor riesgo, pero solo si hay una compensación con un mayor retorno esperado. O sea, si yo tomo más riesgo, más desviación estándar, me tienen que dar un premio por el riesgo asumido. De hecho, eso lo vimos cuando hicimos el análisis de la función de utilidad. Cuando hicimos el análisis de la función de utilidad, pero de un inversionista, pero la función de utilidad del ingreso. ¿Ah? Eso es equivalente a decir, eso que está ahí, esto que está acá, ¿ah? De esa función de indiferencia, ¿ah? De U0, es equivalente a que la función de utilidad marginal, la función del ingreso, la utilidad del ingreso, tiene esa forma. ¿Ah? Es decir, la utilidad marginal del ingreso es decreciente. ¿Ya? Y por último, hay un supuesto muy importante, que es la ley de los grandes números. La ley de los grandes números, que una manera de decir esto es que si yo pongo los huevos en distintos canastos, de alguna manera yo estoy diversificando el riesgo. Y lo que me puede afectar un canasto no necesariamente me va a afectar a otros canastos. Entonces, esto tiene un nombre y es muy importante que lo sepan. Esto se los vamos a preguntar. Aquí hay un concepto que son el concepto de riesgo sistemático o riesgo no sistemático. El riesgo no sistemático tiene que ver con riesgos que tiene una empresa o un proyecto que no se correlaciona con los otros riesgos. Por ejemplo, estoy viendo una tecnología nueva y el proyecto depende de mi éxito o no de esa tecnología. O tengo un tema geológico particular. Esos riesgos son no sistemáticos. Es decir, no están correlacionados con los riesgos que tienen otros proyectos u otras acciones. En cambio, hay otros riesgos que son sistemáticos. Normalmente actúan a través de la demanda o de los precios. Y son riesgos que tienen que ver con el funcionamiento general de la economía. Cuando hay una recesión
normalmente eso genera que varias acciones les vaya mal. ¿Ah? Y hay un tema ahí de riesgo sistemático, ¿ah? Y que se correlacionan. Entonces, el supuesto del modelo es que como yo tengo tan diversificada mi plata en muchas acciones, la varianza del portafolio en aquella parte que no es sistemática, que es intrínseca a cada proyecto, el límite cuando n tiende a infinito, por eso hablo de los grandes números, es 0. Entonces todo el componente no sistemático de riesgo se va a 0, desaparece. ¿Ah? Eso es muy importante, el concepto de que el riesgo sistemático desaparece. Esto lo vamos a ver más adelante. En el fondo, si uno tiene aquí la varianza de un portafolio, ¿ah? Y aquí tiene el número de inversiones que hace, lo que va ocurriendo que la desviación estándar del portafolio cuando yo invierto en 2 inversiones o en una es muy alta. Me quedé con la desviación estándar del proyecto. Pero si yo empiezo a poner un proyecto en la industria del tomate y otro en el calzado y otro acá, pucha, no están correlacionados riesgos técnicos, entonces empieza a bajar el riesgo en la medida que voy subiendo el número de proyectos. Pero llega un momento en que por más que subo el número de proyectos, ya no se me va generando diversificación. Y me quedo con un riesgo residual, que es ese, ¿ah? Que es una varianza de carácter sistemática, ¿ah? Que es aquella parte, ¿no es cierto?, que tienen todos los negocios, que se correlaciona con otros negocios. ¿Ah? Y yo me quedo con ese riesgo sistemático, ¿ok? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues eso no se puede diversificar. Yo vivo en un mundo, el mundo está interrelacionado. Hoy día con la pandemia nos damos cuenta que está más interrelacionado de lo que nos imaginamos. Entonces, yo no puedo eliminar todos los riesgos, por más que vaya poniendo en distintos canastos. Entonces hay un límite para la diversificación. Supongamos que existe un concepto que de hecho se calcula, que es la esperanza de rentabilidad del portafolio de mercado, del portafolio accionario. Yo ya les mostré que hay la posibilidad, ¿no es cierto?, de invertir de distinta manera. Por una parte, si yo tengo acá la esperanza de rentabilidad, y aquí tengo la desviación estándar, tenemos por una parte que hay un instrumento que me da RF. Pero también hay una frontera eficiente de inversión de proyectos con riesgo, que ahí está. Y bueno, yo me gustaría a mí conocer cuál es la rentabilidad que en promedio está tomando el mercado de aquellos que toman acciones del portafolio accionario. Entonces se define la rentabilidad esperada de la cartera de mercado de activos riesgosos por todo lo que los activos riesgosos están invertidos los inversionistas. Y para eso tengo que ponerle un peso. Y bueno, ¿cuánto es el valor que está colocado en el mercado de esos activos riesgosos, de cada uno? Entonces yo tengo
ciertos indicadores que me calculan el promedio ponderado del valor de esos activos riesgosos. En Estados Unidos hay un indicador que se llama el Dow Jones. Hay un indicador, un Dow Jones. El Dow Jones, yo entro, lo tengo acá, ustedes saben, en bolsa, acá en las aplicaciones, el Dow Jones, ¿qué es lo que pasó con el Dow Jones? En el último día cayó un 0,04%. Bueno, ese es en Estados Unidos, pero ¿qué pasa con Chile? En Chile, uy, está subiendo el IPSA, ayer cayó fuerte, ayer cayó súper fuerte, me llama la atención que esté subiendo el IPSA. ¿Por qué? Porque hay una correlación con Perú. Imagínense que hay acciones como Cencosud, Falabella y otras que tienen inversiones en Perú. Entonces ayer la bolsa cayó fuerte porque esas acciones se derrumbaron, pero fuertemente. Perú cayó, la bolsa peruana. Déjenme ver si yo tengo la bolsa peruana también acá. También la bolsa peruana tiene un indicador. ¿Ah? Y la bolsa peruana tiene un indicador, vamos a ver si lo tengo acá. No, no lo tengo, pero uno lo podría encontrar. ¿Ah? Un indicador de la bolsa peruana. Pero hay el DAX, que es el indicador de acciones de Alemania. Tenemos en Inglaterra el FTSE, y así. Entonces, las acciones que están transadas en el mercado, yo tengo una valoración, tengo un índice, y yo podría calcular la rentabilidad que históricamente me dan esas acciones. Les aseguro, como son activos riesgosos, que tiene que ser mucho mayor en periodos largos que la tasa libre de riesgo. ¿Ah? El R de mercado tiene que estar por acá arriba, porque si no nadie las compraría. ¿Por qué voy a comprar esos instrumentos riesgosos si en realidad puedo comprar libre de riesgo ARF? Tiene que ser mucho mayor, por supuesto, tiene que ser mucho mayor. Entonces, ese es el tema. Entonces, déjenme borrar acá. Entonces, el modelo de precios KPM de activos, lo que dice es que la rentabilidad que un inversionista va a esperar obtener para poder invertir en un activo riesgoso, en una acción riesgosa, tiene que ser igual a la tasa libre de riesgo más un premio por riesgo, ¿no? Yo no me voy a conformar con la tasa libre de riesgo, pues para eso invierto, ¿no es cierto?, en bonos libres de riesgo. A mayor riesgo del activo, mayor es la rentabilidad que le voy a exigir. Ahora, la pregunta es, ¿qué entendemos por rentabilidad del activo financiero? Entendemos por rentabilidad del activo financiero, perdón, por riesgo del activo financiero. No es la varianza, sino que lo que ese activo contribuye al riesgo de todo el portafolio. ¿Cuánto le aumenta la varianza al portafolio? Entonces, el mayor riesgo que le exigimos a un activo no lo voy a definir yo solo. Voy a tener en el mercado el precio de los activos de cada uno y su evolución. Por lo tanto, el mercado me va a estar diciendo cuál es la mayor rentabilidad exigida a ese activo específico. Y el riesgo relevante a considerar es la contribución
a la cartera de mercado, al riesgo de la cartera de mercado. Eso es lo que se conoce como el riesgo sistemático, o el riesgo de mercado que trae un proyecto, una acción, un instrumento. Y hay un término que se usa, ¿ah?, que se conoce como el beta del activo. Yo supongo que en finanzas les contaron lo que era el beta. El beta, de alguna manera, es un coeficiente que está tratando de vincular o de determinar cuánto le agrega de riesgo un activo al portafolio de mercado. Claro, el riesgo de un activo específico, de una acción, en parte se puede eliminar comprando muchos activos, y entonces algunos se van a mover en alguna dirección y otros en otra. Pero lo que permanece es una parte que no se puede eliminar, que es el riesgo sistemático. Yo no voy a exigir, este es un supuesto súper fuerte que hace esta teoría. Supone que los individuos son racionales, que maximizan la rentabilidad esperada, digamos, y consideran el riesgo del portafolio, y por lo tanto están preocupados de la varianza del portafolio, no de cada instrumento individual, y por lo tanto sobre aquel riesgo no sistemático, ese riesgo más tecnológico de otro tipo, yo en realidad no me voy a preocupar de él. Ese es un supuesto fuerte. Y yo me voy a preocupar solo del riesgo sistemático. Entonces, más que estar tan preocupado de cada acción individual, yo tengo que ver que el portafolio que yo armé es equilibrado y diversificado para reducir al máximo el riesgo no sistemático. Eso es lo que yo tengo que preocuparme, de acuerdo a esta teoría, ¿no? Entonces, lo que yo tengo básicamente es lo que yo les mostré. Hay una varianza en función del número de instrumentos que yo compro. En la medida que voy comprando más instrumentos, voy eliminando el riesgo no sistemático, pero finalmente me quedo con el riesgo sistemático. Me quedo con el riesgo sistemático. ¿Ok? Y en la frontera eficiente, en la frontera eficiente, yo tengo distintas carteras. Yo puedo llegar a cada punto de esta frontera comprando una gran cartera de instrumentos. Y me quedo al final con una varianza de la cartera y con una esperanza de retorno de la cartera. Y ya vimos que hay una frontera eficiente, es decir, la frontera eficiente es esas carteras en que yo voy, si subo en la varianza, tengo que al mismo tiempo subir el retorno esperado. ¿Por qué digo que es la frontera eficiente? Porque es el máximo retorno esperado que yo puedo obtener para cada nivel de varianza de cartera. Entonces, lo que enfrenta un inversionista en realidad es lo siguiente. Yo enfrento lo que ahí está. Enfrento esta frontera eficiente, que debe ser cóncava. Enfrento la posibilidad de invertir en instrumentos libres de riesgo. Ya vimos, ¿no es cierto?, que los individuos, para tomar mayor riesgo, tienen que ofrecerle más retorno. Entonces los individuos tienen una función de indiferencia de ese estilo. Hay distintos individuos que tienen distintas funciones de indiferencia, no todos iguales, son distintos. Alguno lo tendrá por allá, qué sé yo. Son distintos individuos. Pero yo puedo construir, ¿se acuerdan ustedes en teoría del consumidor? Que yo tenía una función de utilidad entre peras y tomates.
tengo una función de utilidad de consumir peras y tomates. Y la pendiente de esta curva, la pendiente, es la tasa marginal de sustitución de peras con tomate. Si yo disminuyo en una unidad el tomate que consumo, ¿cuántas peras me tienen que dar a cambio? Es la pendiente de esa curva. Y hay una función, una restricción presupuestaria, ¿ah? Donde acá está el ingreso personal, ¿no es cierto? El ingreso personal determina el punto que yo cruzo acá. Y el óptimo se genera aquí, donde la tasa marginal de sustitución de peras, de tomates por peras, es igual al precio del tomate dividido por el precio de las peras. O sea, aunque cada individuo tenga su propia función de utilidad, pero yo participo del mercado, al final todos hacen que la tasa marginal de sustitución de peras por tomate sea igual a la relación de precios. Entonces los precios relativos tienen una connotación de valor relativo, porque al final todos optimizan y todos participan del mercado. Lo mismo acá. Van a haber individuos que van a terminar con un equilibrio aquí. Otros van a terminar con un equilibrio ahí. Pero todos hacen la tasa marginal de sustitución de la esperanza, por la varianza, igual a un precio de mercado. A un precio de mercado. ¿Qué es lo que es esto? Bueno, volvamos a borrar. Lamento que tan pocos alumnos hayan, porque esto no es trivial. Este punto de tangencia aquí, este punto de tangencia, no es otra que la restricción presupuestaria, donde yo tengo que por una parte puedo comprar RF, y me puedo usar todos mis recursos en comprar RF, o yo puedo tomar recursos con mayor varianza y mayor valor esperado. Y obviamente la frontera eficiente que yo puedo alcanzar es el punto de tangencia, es la línea de tangencia entre RF y la frontera eficiente. Yo me puedo mover acá, sí, claro. Es cuestión de que yo pesque mi plata e invierta una proporción en el instrumento libre de riesgo y la otra proporción en el portafolio de mercado. Entonces, este es como el portafolio IPSA. ¿Ah? Entonces yo podría, con el portafolio IPSA, más la inversión en libre de riesgo, prácticamente acomodar a cualquiera inversionista, a ese o a ese. Simplemente que la proporción que yo voy a comprar en activo libre de riesgo versus la proporción que voy a comprar en activo riesgoso cambia. Entonces aquí yo tengo a todos participando del mercado. Y entonces el mercado me está dando, independientemente de la preferencia por riesgo de cada uno, una especie de cuál es el premio de mercado por tomar acciones riesgosas. Y eso es una información valiosa. Y vamos a seguir la próxima clase con esta materia. No es una materia trivial, por eso que lamento la poca asistencia, porque esto es un tema que es complejo. Esto es teoría de finanzas para aplicarla a la análisis de riesgo y a la determinación de la tasa de descuento. Yo les voy a pedir además que en su proyecto lo puedan utilizar. ¿Ok? Así que nos estamos viendo el próximo viernes. El próximo viernes además le voy a dedicar algún tiempo a explicarle más en detalle la última entrega, ¿ya? La última entrega del proyecto. ¿Ok? Nos estamos viendo, que les vaya bien y cuídense, que seguimos con... ¿les subieron
¿Saben si les subieron las notas del proyecto? Porque yo las corregí el fin de semana. Creo que no, profe. No las ha subido el Salo por la chupalla. Y tampoco subí ni una clase. No lo ha subido. Ya, yo lo veo al tiro. ¿Ah? Yo lo veo de inmediato. Ok, que les vaya bien. Hasta luego. Muchas Chao, gracias. chao. No, profe, que esté Sí, bien. profe. Chao, profe, que esté bien. Chao.